¿Qué es España? ¿Hay un momento en que nació así? ¿Por generación espontánea? ¿Qué eventos nos han permitido que el país sea lo que es hoy en día? En la historia no existe una respuesta unánime a cuál es el origen de España, de lo cual reflexionamos hace un tiempo en un vídeo que os dejo aquí arriba. Si consideramos que España hace alusión al concepto geográfico que se delimita prácticamente a la península ibérica, pues podríamos decir que su origen es, no sé, de hace 1.000.000 de años. Pero no. Si creemos que España es fundamentalmente un concepto cultural, es decir, que alude a las personas que viven y han vivido aquí con sus diferentes lenguas, tradiciones, costumbres, pues podríamos remontarnos muy atrás, a los íberos, luego a los romanos, visigodos, árabes de Al-Ándalus, etc. Pero en este vídeo me voy a centrar en buscar el origen de España como Estado. Porque España es también un Estado en el que viven más de 48 millones de personas, que comparten lenguas, tradiciones, cultura o historia común. Durante los siglos pasados, algunos eventos han sido determinantes para la conformación del país que hoy conocemos como España. Vamos a ver en este vídeo 10 eventos determinantes para la creación de la España que hoy conocemos en la actualidad. Pero, antes de nada, ven, te invito a conocer mi página de Patreon donde podrás acceder a resúmenes, esquemas de vídeos, diapositivas y un montón de material exclusivo. Y ahora, adelante con el vídeo. De Hispania, de España y de las Españas se hablará durante mucho tiempo en la Edad Media. Pero no podemos hablar de España en la Edad Media tal y como la conocemos hoy en día. Y sí, sé que sobre este tema hay un gran debate. En este vídeo que os dejo aquí arriba hablamos un poco más sobre ello antes de que vengáis aquí a discutir, ¿vale? No obstante, sí que hay un evento trascendental que comenzó a conformar lo que siglos después sería España: la conquista de Granada de 1492. Este episodio, más allá de la mera conquista de un territorio en el contexto de la guerra contra el reino de Granada por parte de Castilla, marcó el fin de siglos de convivencia entre culturas y el establecimiento del dominio cristiano en la península ibérica, consolidando lo que luego será una unidad territorial y religiosa bajo una estructura de poder que iría transformándose poco a poco a partir de entonces hacia la unidad política de un solo Estado. No nos iremos muy lejos de Granada, porque solo a unos kilómetros de la capital andalusí, también en 1492 ocurrió otro hecho trascendental: las capitulaciones de Santa Fe. Este documento recoge los acuerdos alcanzados con Cristóbal Colón relativos a su expedición planteada por el mar hacia Occidente, donde se le otorgan al propio Colón los títulos de almirante, virrey y gobernador general de todos los territorios que descubriera durante su vida. Esta expedición, que de sobra conocerás, el descubrimiento de América, estuvo muy cerca de ser patrocinada por otras potencias, porque Cristóbal Colón buscó el patronazgo de su aventura primero, por ejemplo, en Portugal. Estos acuerdos desencadenaron la exploración y la colonización europea del continente americano, y que tuvo en Castilla a su principal protagonista, permitiendo al Estado que iría surgiendo de la unión de Castilla y Aragón, lo que conoceremos como España, obtener riquezas y una influencia internacional decisivas para la configuración precisamente de su unidad política. Mientras en el siglo XVI España ensanchaba las fronteras del mundo después del descubrimiento de Colón, como ya hemos visto, dentro de las suyas propias comenzaba un lento proceso de configuración de lo que luego germinaría en un Estado español. Un evento crucial en esta configuración se produciría en la Guerra de las Comunidades, que estallaría en 1520 como una serie de conflictos entre las regiones y la monarquía. Fue la llamada, como os digo, Guerra de las Comunidades de Castilla, en la que el gobierno de varias ciudades castellanas, como Segovia, Toledo o Valladolid, se rebeló contra el rey Carlos I, que tomó posesión del trono de Castilla y de Aragón sin saber apenas castellano y rodeado de una corte de flamencos, esos no, que relegarían a un segundo plano a los castellanos. Este conflicto representó la resistencia de las ciudades y comunidades frente a los abusos y arbitrariedades del gobierno central, mostrando además la complejidad de la estructura política y social del momento, y que paradójicamente
a día de hoy, el Estado español sigue afrontando, salvando las distancias. ¿Cómo terminó esta guerra de las comunidades? Pues las tropas de Carlos I vencieron a los comuneros y con ello la monarquía autoritaria y centralizada ganaría peso en lo que llamaríamos monarquía hispánica, que gobernarían los Habsburgo durante siglos. Si el siglo XVI que hemos visto antes, con ese gran evento, asentó el poder de la monarquía autoritaria sobre el territorio de Castilla y Aragón. A partir de Carlos I, el siglo XVII terminó de conformar la mayoría de sus fronteras peninsulares. Y con una fecha clave, 1640. ¿Y qué pasó? Es posible que no te suene nada ese año, pero ocurrió a la vez prácticamente la rebelión en Portugal y Cataluña. Por aquel entonces, territorios pertenecientes a la monarquía hispánica, que subrayaron las aspiraciones de autonomía y las tensiones regionales dentro del reino, porque por aquel entonces era una monarquía compleja y con una gran diversidad de identidad cultural y política. El rey Felipe IV y su valido el conde-duque de Olivares, quedaros con este personaje porque es un tío de alucine, tuvieron que hacer frente a la proclamación de independencia de Portugal, que permanecía unida a España desde Felipe II, y a la revuelta de Cataluña, un levantamiento que llevó al rechazo del dominio centralista debido al proyecto de unión de armas del conde-duque de Olivares y al establecimiento, ojo, de una república catalana efímera. Finalmente, todo este guirigay, que no podemos entender sin su contexto de la Guerra de los 30 años en Europa, terminó con el reconocimiento de la independencia de Portugal y tras una guerra con Francia, que había intervenido en favor de la Cataluña secesionista, la vuelta del territorio catalán a dominios de la monarquía hispánica con la paz de los Pirineos de 1659. Por cierto, hay quien sigue reivindicando hoy en día lo que podría llamarse la Unión Ibérica, es decir, la unión de los países de España y Portugal como un único estado. ¿Qué te parece? ¿Me lo dejas aquí abajo en los comentarios? El proceso de unificación político y territorial de la monarquía hispánica, que comenzó a partir del siglo XVI y continuó en el XVII, no llegó efectivamente hasta el siglo XVIII y tras un cambio de dinastía. Porque, ojo, aquí viene uno de esos grandes eventos que configuraron España a partir de entonces: la Guerra de la Sucesión Española y el cambio de familia real. El conflicto sería el de la Guerra de Sucesión Española, entre el aspirante al trono austríaco, Carlos, y el Borbón, Felipe, pero no, este no todavía. Un conflicto que se hizo internacional porque eran prácticamente francés y alemán, y también que se configuró finalmente como un conflicto entre centralismo y descentralización estatal. Por ejemplo, con el apoyo de Cataluña al pretendiente Carlos. No obstante, la victoria del aspirante Borbón germinó en los llamados decretos de nueva planta, un conjunto de decretos que a principios del siglo XVIII simbolizaron un proceso de unificación política bajo una sola corona, suprimiendo las leyes y los fueros regionales. Esta medida tuvo profundas implicaciones en la conformación de un Estado centralizado y uniforme como es España hoy en día, marcando una nueva etapa en la estructura administrativa y política de España. Pero ojo, también generó resistencias y tensiones con las regiones que vieron afectados sus sistemas políticos tradicionales y sus tradiciones locales. Es por ello por lo que hoy en día quienes proclaman que Cataluña debería ser un estado independiente utilizan el año 1714 y los decretos de nueva planta como parte del origen de sus reivindicaciones. El siglo XIX alumbraría al Estado-Nación español. Un Estado que, como novedad, no sería propiedad de una familia o de un grupo de personas, sino de todos los ciudadanos que lo habitan. Es la soberanía nacional española, la base de nuestro Estado, que tuvo como hito fundacional la Constitución de Cádiz de 1812. Además, el contexto en el que la Constitución de Cádiz fue elaborado es espectacular. En medio de la guerra de independencia contra Napoleón. Bueno, contra ese Napoleón no. La verdad es que no sé ni quién es ese tipo. En medio de la guerra de independencia contra Napoleón. Contra este Napoleón, sí. Esta constitución representó un intento significativo de establecer un gobierno constitucional y marcar una transición hacia la modernidad política de España. Para ello, sentó las bases de los principios liberales y reformistas
que influirían luego muchísimo en el futuro del país, estableciendo derechos y libertades fundamentales. Y aunque la Pepa, pobrecita, apenas tuvo vigencia en España, no podemos entender el siglo XIX español ni tampoco el europeo sin el texto constitucional de Cádiz, pues fue una de las primeras constituciones modernas en Europa y un referente para todas aquellas luchas y reivindicaciones posteriores que pedirían democracia y derechos civiles en España. Y seguimos con la Constitución de Cádiz porque el texto constitucional gaditano establecía que la nación española no solo era aquella que habitaba España, sino la reunión de los españoles de ambos hemisferios. ¿De ambos hemisferios? ¿Cómo? Sí, porque por primera vez elevaba a los territorios americanos a la misma categoría que a los españoles y establecía que el Estado español se definía con los territorios peninsulares y también con los ultramarinos. No obstante, la obra de Cádiz apenas tuvo vigencia, como ya sabes, y no solo porque la defenestró Fernando VII, sino también porque paralelo a la Guerra de la Independencia contra los franceses, estallaron las guerras de independencia hispanoamericanas en los virreinatos españoles, territorios que la Constitución de Cádiz, como hemos visto, incluía como plenamente españoles. Este largo conflicto, que concluyó en 1833, dejando solo 3 colonias en posición española, marcó la pérdida de gran parte del Imperio español y transformó drásticamente su posición global no solo en términos territoriales, sino también en la reconfiguración de la identidad y la proyección internacional de España como potencia colonial. Una España que de pronto quedaba relegada prácticamente a las fronteras ibéricas tras casi 4 siglos de dominio americano. El siglo XIX fue aquel que configuró el Estado-nación que es España, comenzando por la obra constitucional de Cádiz, continuando con la Guerra Civil Carlista, con la pugna entre liberales, moderados y progresistas, y concluyendo con la Restauración Borbónica tras el Sexenio Democrático, aquel que alumbró la monarquía de Amadeo de Saboya, el primer asesinato de un presidente del gobierno, el del general Prim, y la efímera Primera República. ¡Wow! Vaya repaso que acabo de hacer al siglo XIX. No es de extrañar que tras el golpe de estado de Martínez Campos en 1874, en nombre de Alfonso XII, buena parte de la política española se contentara con la vuelta de los Borbones, que solo 6 años después habían sido expulsados del país. Fue la llamada Restauración Borbónica, que no solo significó el retorno de la monarquía tras una breve experiencia republicana, sino que configuró el sistema político y social de España con unas consecuencias que a día de hoy se sienten en el país. Por ejemplo, continúa reinando en España la dinastía borbónica y existen aún partidos políticos que nacieron en esta fecha y en este contexto. La Restauración Borbónica inauguró un largo periodo en la historia de España bajo el reinado de Alfonso XII y luego de Alfonso XIII, que terminó el reinado de este último abruptamente tras la abdicación de este en 1931 y el inicio de la Segunda República Española. 5 años después, la sublevación de una parte del ejército derivaría en la Guerra Civil, un conflicto devastador que terminó con el establecimiento de la dictadura de Franco, un régimen autoritario antidemocrático que llevó a cabo una intensa represión y provocó el exilio de cientos de miles de españoles. Un conflicto que a día de hoy divide profundamente a la sociedad y a la política española. Yo soy facha. Pues el fascismo no es bueno, tío. Yo no soy fascista. Pues si eres facha, eres fascista. No, es perdona, que es lo eso mismo. es lo que tú dices, no es lo que yo pienso. Es un No, símil. es lo mismo. ¿Qué es un facha? El facha medallón no se mismo. puede quitar, porque Franco también hizo cosas buenas. No, Franco fue un dictador que fue en contra de la democracia española. Finalmente, el evento tal vez más determinante para entender qué tipo de país es hoy España ocurrió en 1978, cuando la transición española y la aprobación de la Constitución actual marcaron el retorno a la democracia tras el final de la dictadura de Franco, que se establecería tras la Guerra Civil Española y sentando las bases del Estado español actual. Un Estado en forma de monarquía parlamentaria democrática, con otra vuelta a los Borbones, que abrió la política a partidos ilegalizados durante el franquismo y que se configuró en forma de autonomías para intentar soliviantar los conflictos regionales que, como has visto en este vídeo,
hunden sus raíces desde hace siglos. Un hito no exento de dificultades ni tampoco de contradicciones, pero que es determinante para entender la historia de España y el presente de España en el siglo XXI. Estos eventos no son solo capítulos de la historia de España, sino cada uno de ellos dejó una huella indeleble en la historia y en la evolución de España como Estado. Dime, ¿qué otros eventos crees que fueron determinantes para crear España como Estado? ¿Me lo dejas aquí abajo en los comentarios? Y ya sabes, para disfrutar y aprender con más contenido histórico, suscríbete a la Cuna de Alicarnaso y dame like al vídeo, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!